Buenos días tengan todos en esta mañana. Yo no sé si usted, ¿verdad? Pero al menos yo, los domingos son mis días favoritos. El domingo, haya tenido mala noche o no, el sábado, el domingo me levanto porque sé que es el día para el Señor. Y ojalá que lo tomemos de esta manera, ¿verdad? Porque es el día del Señor y es el día en que le debemos de alabar y glorificar su nombre. Y ojalá usted también esté contento, ojalá realmente sepa eso usted, de que hoy es el día del Señor. Nosotros como cultura, y no solo nosotros, sino en cualquier lado, siempre que sabemos de que alguien va a salir a algún lado y necesitamos algo y sabemos que va a ir al lugar donde necesitamos ir, pero no queremos ir, le encargamos algo, ¿no es cierto? Vemos que va uno de salida y por más que uno le hace despacito, ya te oye, ¿a dónde vas? Voy a ir a la tienda. Ya que vas para allá, te encargo la leche o te encargo el pan, te encargo unos focos, ahí te lo encargo, por favor. Hacemos esto, pedir favores. Si nos enteramos, pero ese día tenemos fiaca o flojera, no queremos salir ese día y sabemos que alguien va para el centro, oye, ya que vas para allá, te encargo esto, ¿no? Ahí te lo encargo, por favor. Cuando estaba yo en la oficina de pagos en Windstream, había personas que pagaban doble factura. Y yo no les preguntaba, pero ellos me decían, es que me encargó mi vecino que le pagara su factura. Encargos. Tenemos encargos donde sea. Y a veces los hacemos porque pues queremos quedar bien con la persona y lo hacemos. Además, a veces antes de que nos pregunten, mejor nos ofrecemos, ¿verdad? Porque ya así de esa manera, hey, voy a ir a la tienda, ¿se te ofrece algo? Antes de que nos digan. Pero en general, nosotros se nos pide el favor, se nos encarga algo, lo hacemos. Ya sea por compromiso, ya sea por quedar bien con la persona, ya sea porque apreciamos a la persona, o simple y sencillamente porque, bueno, ya que estoy por allá, pues ¿qué me cuesta? ¿Verdad? Y lo hacemos. Como cristianos, tenemos un encargo también. Y a veces nosotros no estamos enterados de este cargo. Y oiga, no me dijeron que tenía encargado esto. Pero también los cristianos tenemos un encargo, y es un encargo muy importante. Porque el que nos dio el encargo fue Cristo mismo. Y si Cristo en la modernidad estuviera hoy, tal vez nos dijera, ahí te lo encargo, por favor. Si vamos y me acompañas por favor a Mateo 28, 19 y 20, ahí precisamente es donde vamos a ver el gran encargo, o es conocido más como la gran comisión, la gran encomienda. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Algo que tenemos que tomar en cuenta es de que el Evangelio es muy sencillo. El Evangelio es tan sencillo que cualquier persona lo puede explicar. Y en realidad nosotros hemos sido dado a cargo de esta tarea. Se nos ha encargado algo. Cristo antes de partir fue cuando dijo estas palabras a sus discípulos, ahí te lo encargo, por favor. O sea que en otras palabras, Cristo mismo fue el que nos dio el encargo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No se lo dijo solamente a un par de personas. No se lo dijo solamente a predicadores. No se lo dijo solamente a líderes de la iglesia. Se lo dijo a personas comunes como tú y yo. Les dio este encargo. Ay, te lo encargo, por favor. El Evangelio es lo más básico y lo más elemental. Es muy sencillo. Es muy, muy sencillo. Pero nosotros mismos somos los que nos intimidamos en el Evangelio. Nosotros mismos somos los que decimos, es que tengo que aprender más. Nosotros mismos somos los que decimos, es que yo no sé muchas cosas.
Nosotros mismos somos los que decimos, es que mira, para eso tienes que saber mucho y yo no sé casi nada. Nos preocupamos por cosas irrelevantes. A veces estamos preocupados por cosas que ni vienen al caso. Estamos preocupados que si los ángeles tienen alas o no tienen alas. Cosas que no nos van a llevar a la salvación. Estamos preocupados que si las 4 bestias son realmente un león o un oso o sea lo que sea, o si solamente parecen cosas irrelevantes. Estamos preocupados en que si allá arriba hay instrumentos musicales o no hay instrumentos musicales. Cosas irrelevantes. Estamos preocupados por cosas que ni siquiera son tan importantes, porque lo más importante de todo es precisamente el Evangelio. Y el Evangelio es lo más fácil de entender y lo más fácil de explicar. Nos preocupamos por cosas irrelevantes. Mas, sin embargo, Cristo mismo no trató de explicar lo celestial. El Evangelio es sencillo. Y Cristo no trató de explicar lo celestial. Porque Cristo dijo, si no entienden las cosas de aquí en la tierra, ¿cómo van a entender lo celestial? Si no me lo crees, bueno, acompáñame a Juan, al Evangelio según San Juan. Vamos al capítulo 3:12. Y si te acuerdas, este era con un maestro de la ley. Y a un maestro de la ley fue el que le dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hermanos, a veces estamos preocupados por darle respuestas al mundo de preguntas que son irrelevantes. Estamos preocupados por darle respuesta al mundo de cosas que ni vienen al caso. Lo celestial es algo espiritual. O no lo conocemos. Lo que podemos hablar son de cosas terrenales. Y algo que es terrenal es el pecado. El pecado está aquí en la tierra. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado. Eso sí lo conocemos porque sabemos que estamos llenos de pecado. Eso es terrenal. Y Cristo es lo que le dijo a Nicodemo, a un maestro de la ley. Es más, hasta si queremos unos versículos antes, ¿eres maestro y no sabes esto? Le pregunta Cristo. Y ya después le pregunta esto, si no crees lo terrenal. Y si usted se acuerda, está hablando el contexto del bautismo. Si usted se acuerda, que le dice que hay que nacer de nuevo y Nicodemo se hace el chistosito, como que voy a acaso meterme otra vez al vientre de mi mamá, jajaja. Ya le dijo Cristo, no, lo que tienes que es nacer de agua y de espíritu. Pero Cristo no se preocupó por enseñar lo celestial. ¿Por qué? Simple y sencillamente no entendemos lo terrenal. ¿Cómo vamos a entender algo que no vemos? Pero lo terrenal sí lo entendemos. Cristo no desperdició su tiempo explicando cosas celestiales. El Evangelio es sencillo. ¿Por qué entonces nosotros desperdiciar tiempo en querer conocer cosas que ni Cristo mismo quiso explicarle a un maestro de Israel? Alguien que conocía las Escrituras. Alguien que desde niño había leído la palabra de Dios. Alguien que enseñaba al pueblo de Israel las leyes de Dios. El Evangelio es sencillo. No tenemos nosotros que ser doctores de la ley. No tenemos nosotros que conocer mucho de las Escrituras. Porque el Evangelio es sencillo. La encomienda que Cristo nos dio no es ir y tener debates teológicos. No es ir y enseñar cosas celestiales. Lo que dijo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. El encargo es fácil. Y el Evangelio es lo más sencillo que hay. Hay 2 versículos que tú te puedes aprender y con eso evangelizar a personas. Y esto algunos de ustedes ya se lo saben porque está ahí mismo en Juan 3:16. El Juan 3:16 usted tal vez ya se lo sabe, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el 17, porque no envió Dios
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Con estos dos versículos usted puede anunciar el Evangelio. No necesita saber nada más. Y entre comillas, no estamos diciendo que no es importante el conocimiento. El conocimiento es importante. Lo que estamos tratando de decir aquí es de que para que tú hables del Evangelio no es necesario que sepas mucho de las Escrituras. Lo más importante de todo es saber que somos pecadores. Y lo más importante de todo es saber que Dios nos ama tanto que ha mandado a su Hijo para pagar esos pecados que nosotros hemos cometido. Eso es todo el Evangelio. Eso es todo el encargo que Cristo nos dio. Cristo nos dijo: te encargo que hagan discípulos. Ya dijo también ahí, enseñándoles, o sea, todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Arrepentíos y bautícense. Básicamente, Cristo mismo no quiso tomar el tiempo de debatir cosas teológicas, no quiso debatir cosas celestiales, pero nosotros a veces pretendemos hacerlo. Nosotros estamos dándole nombre a los ángeles, que si Miguel, y bueno, Miguel y Gabriel están en la Biblia, pero a veces estamos hablando que si de Rafael, que si no sé quién y no sé quién allá, cuando no lo menciona ni siquiera la Biblia. Estamos diciendo que allá fulano era de tal raza cuando la Biblia no habla de eso. ¿Por qué preocuparnos de esas cosas cuando debemos preocuparnos por el encargo que se nos hizo? Y el encargo que se nos hizo fue ir y hacer discípulos. No, déjame decirte que el sermón de hoy es para que te animes a hablarle a las personas, hermano. El Evangelio es tan sencillo que cualquier persona lo puede hacer. Inclusive Cristo, las personas que escogió fueron personas comunes. Los discípulos no eran personas con doctorados, no eran personas estudiadas, eran simples pescadores. Imagínate hoy una escena de estos pescadores que estén ahí, así en esos tiempos. Cristo vino y les dijo: hey Pedro, hey Andrés, estaban pescando. Imagínate esta escena que está ahí. Cristo se acerca a ellos y le dicen: síganme. Los discípulos no eran personas estudiadas, no eran personas que tenían muchos conocimientos de las Escrituras. Usted ya habrá dicho o ya habrá escuchado el dicho que dice que Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Cristo es el que nos da la fortaleza. Cristo es el que nos ayuda a nosotros a capacitarnos cuando Él nos llama al Evangelio. El Evangelio es tan sencillo que solo llamó a personas comunes para evangelizar, para que dieran las buenas nuevas. A veces se piensa que hay que ser profesional para predicar. Y no estoy diciendo de que un predicador no debe de tener su título, no estoy diciendo eso. Me estoy refiriendo que a veces nosotros decimos que hay que ser profesional para hablar del Evangelio. Decimos: no, es que tienes que tener tú un doctorado para que le hables a otra persona. Cuando Cristo mismo agarró a personas sin estudio para hablarle a otras personas. Los apóstoles, los enviados de Dios, fueron personas comunes. No tenían atributos mayores. No todos los apóstoles fueron personas comunes, porque sí sabemos que cuando menos Pablo dice que él era fariseo de fariseos. Pero aún Pablo también tenía ciertas limitaciones. También fue humano. Pero estamos diciendo de que aquí los pescadores que Cristo tomó para sí eran personas sencillas. Tanto así que si me acompañas al libro de los Hechos, te vas a dar cuenta en el capítulo 4, versículo 13, que dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús.
Hermano, la gente se maravillaba de ver a Pedro y a Juan. Porque eran personas sin letras, dice aquí, o sea, no eran estudiados. Eran personas que no sabían escribir ni leer. Y más que nada eran personas, ahora sí como decimos, barbajanes. Porque ahí dice que eran personas del vulgo. No tenían educación. Inclusive los judíos lo atacaban a Cristo. Mira, tus discípulos ni siquiera se lavan las manos. Es lo que decía, no tenían ni siquiera los más mínimos modales de estar en la mesa. Pero Cristo no se preocupa de tener a alguien educado, sino Él educa a la persona una vez que la persona ha creído en el Evangelio. Y estos discípulos siguieron a Cristo, y como los siguieron a Él, Cristo los preparó. Y entonces déjame decirte que si tú hoy en día sabes leer y escribir, llevas ventaja sobre los discípulos, porque los discípulos no sabían ni siquiera hacer esto. Mas sin embargo, el evangelio es tan sencillo que ellos lograron evangelizar a personas. Y dice ahí el versículo que lo hacían con denuedo, lo hacían con autoridad, hablaban firmes. Si sabes leer y escribir, llevas ventaja sobre los discípulos. Si ellos pudieron hacerlo, tú lo puedes hacer. Y si tú no sabes leer y escribir, estás igual que los apóstoles. Tú también puedes anunciar el evangelio. No es necesario que sepas leer y escribir. Mientras tú te aprendas de memoria los versículos, tú los puedes repetir y puedes ganar almas para Cristo. El evangelio es tan sencillo. Y Cristo nos dijo, ahí te lo encargo. Tenemos un encargo. Y el evangelio es sencillo. Las personas que dieron el evangelio fueron personas comunes. Nosotros somos los que a veces lo ponemos en pedestales. Y sí es ponerlos en pedestales porque sí se requiere convicción, se requiere firmeza, se requiere valentía. Y ellos tenían todos estos atributos, tenían valentía, no les importaba que fueran azotados, ellos siguieron predicando. No queremos decirles y quitarles los atributos que sí tenían. Lo que queremos decir es que ellos eran como usted y como yo. Personas normales. La diferencia es que ellos aceptaron seguir a Cristo. Y como aceptaron seguir a Cristo, cuando Cristo les dijo, ahí te lo encargo, lo hicieron con mucho gusto. Porque fue un encargo de Cristo mismo. Hermano, el domingo antepasado estábamos leyendo una iglesia que crece. Y una iglesia que crece es aquella que los miembros predican la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero decirte cuando menos estas dos cosas. En primer lugar, no tienes que saber mucho de la Biblia, porque lo principal de todo es que somos pecadores, Dios nos ama y ha mandado a su Hijo. Hay que arrepentirnos y bautizarnos. Y si sabes eso, hermano, puedes tú compartir el evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Y luego te estoy enfocando en que las personas que lo compartieron al principio eran personas sencillas. Lo podemos hacer. El evangelio es sencillo. El que lo complica el evangelio somos nosotros. La sencillez es lo que funciona. Y lo que funcionó en la nueva iglesia cuando inició era precisamente la sencillez. En Hechos tú no ves debates teológicos entre los discípulos y la gente. Simple y sencillamente es, mira, Cristo vino, arrepiéntete, bautízate. Básicamente es todo. No hubo agarrones teológicos. Hoy a veces hay debates entre bautistas e iglesias de Cristo. Hay debates entre pentecostés y bautistas. Y todos son temas teológicos. Bueno, lo que dice, de acuerdo a las escrituras, si vemos aquí el contenido, hermano, es la sencillez del evangelio lo que funcionó en el primer siglo. La sencillez del evangelio. Te voy a dar varias citas
Así que si quieres, apúntalas, están todas aquí. No te preocupes porque voy a dar varias citas seguidas. Bueno, son 3 seguidas, pero las tengo aquí para que no estés buscando. Para tu conveniencia las tenemos ya. Porque quiero que te des cuenta de qué tan sencillo es el Evangelio y qué tan poderoso es el Evangelio. Vamos a Hechos 2:41. Hechos 2:41 dice: así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué pasó? Bueno, Pedro predicó la palabra. Pedro le dijo: somos pecadores, ustedes mataron a Cristo, Cristo los puede perdonar, lo único que tienen que hacer es arrepentirse, bautizarse, es todo. Se impartió el Evangelio, 3,000 personas se bautizaron. Hechos 4:4 nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. El primer siglo, la iglesia del primer siglo tuvo mucho éxito. Tuvo éxito por la sencillez del Evangelio. Hechos 9:42 dice: esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. La sencillez del Evangelio. Estamos hablando de un movimiento tan grande que 2000 años después estamos escuchando el Evangelio. Un movimiento tan grande que todo empezó en Jerusalén, pero ahora casi todo el mundo ya ha escuchado el Evangelio. Algo tan sencillo de anunciar que hasta hoy en día todavía lo estamos escuchando. El Evangelio es sencillo, y lo que funcionó en Hechos, en la primera etapa de la iglesia, el crecimiento, es la sencillez del Evangelio. Pero nosotros somos los que estamos complicando las cosas. Queremos saber toda la Biblia antes de bautizarnos. Queremos saber varias cosas que ni vienen al caso antes de bautizarnos. Cuando el Evangelio es lo más sencillo que hay en la historia del mundo. Lo más sencillo de hacer. Si tú sabes sumar 1 más 1 igual a 2, déjame decirte que esto es más fácil aún que 1 más 1. ¿Sabes por qué? Porque lo más sencillo es lo que trabaja. Dios sabe esto, y porque sabe la sencillez, dijo: hijo, ve allá porque es necesario que tú mueras por ellos. Entonces lo que tú puedes hacer es compartir esto con tu amigo. Dios nos ama tanto que ha mandado a su Hijo. Esto, hermanos, es el Evangelio. Y si tú puedes sumar 1 más 1, puedes tú predicar el Evangelio. Este movimiento que hasta el día de hoy estamos escuchando fue llevado a cabo sin internet, sin teléfono, sin FaceTime, sin Skype, sin satélite, sin televisión, y hasta aún el día de hoy estamos escuchando de ello. Lo que funciona es la sencillez. Nosotros somos los que estamos tratando de ponerlo a algo inalcanzable. Hermano, tenemos un encargo. Cristo nos dio un encargo. No veamos que es algo complicado. No lo veamos como algo imposible de hacer. El Evangelio es sencillo. Y tenemos que compartirlo. Es nuestro deber, es un encargo. Bueno, y como los encargos, tú decides hacerlo o no. Porque alguien te puede encargar: hey, me compras pan por favor, y ay, se me olvidó el pan. Sí, no se te olvidó, lo que pasa es que no quisiste pasar a la panadería. Y ya nada más dijiste: se me olvidó. ¿Verdad? Oye, ya que se hace por allá por el centro, te encargo una Big Mac por favor. Y hagas a la casa, me trajiste mi... ay, se me olvidó. ¿Sí? No se te olvidó, lo que pasa es que fuiste a Burger King, compraste una Whopper y ya no quisiste ir a comprar una Big Mac. Cristo nos ha hecho un encargo. Y tú decides hacerlo o no hacerlo. Pero al final de las cuentas, ¿será que le vas a poder decir a Cristo: ay, se me olvidó? Ay,
Es que mira, estaba tan ocupado que se me olvidó. Es que estaba trabajando. Te va a decir Cristo, mira, te puse ahí al lado de tal persona para que le hablaras a él mientras estabas trabajando. Ay, es que se me olvidó. Es que mira, estaba yo estudiando. Mira, ahí en la escuela había tal compañero que tenía tal problema. No le hablaste. Ay, es que se me olvidó. El evangelio es sencillo. El que lo hace complicado es el mismo hombre. Y a veces decimos que, bueno, es que necesitas estudiar, necesitas ser predicador. No, es que mira, los discípulos, pues ellos fueron discípulos de Cristo. Pero ¿sabías que los discípulos tuvieron éxito? Pero ¿sabías que el éxito verdadero no fueron personas ni siquiera nombradas en la Biblia? ¿Sabías tú esto? ¿Sabías que el éxito de la iglesia, ni siquiera sabemos el nombre de esas personas? No están nombradas. ¿Sabías tú esto? Estamos nosotros escuchando el evangelio por personas que ni siquiera la Biblia lo menciona. Hoy en día y aún ahí en el pasado. Y si no, acompáñame, vamos a verlo. Vamos a Hechos 8.1. Hechos 8.1 dice ahí en el versículo primero, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? Ya sabemos que de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si te das cuenta aquí, para establecer este punto que quiero hacer, los apóstoles, los que nosotros decimos que fueron los que esparcieron todo el evangelio, se quedaron ahí en Jerusalén. Todos los demás salieron corriendo. Pero ellos tenían firmeza en la fe, tenían la convicción, creyeron realmente que Cristo es el Hijo de Dios. Y lo creyeron tanto que a pesar que corrieron por la persecución, ellos no se callaron y hicieron el encargo que Cristo les dio. Si no me crees, acompáñame y sáltate al versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes se esparcieron? Todos menos los discípulos. Dice, pero los que fueron esparcidos, no escuchamos nombres acá, no dice Pedro, no dice Juan, no dice Andrés, no dice Jacobo, no dice Pablo. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, personas que ni siquiera la Biblia menciona son las que estaban predicando las buenas nuevas de Dios. Y nosotros decimos, es que los discípulos eran personas especiales, es que los discípulos conocían mucho, es que los discípulos, ellos pues eran personas diferentes. Hermanos, pero el evangelio se dio a conocer por personas que fueron perseguidas. Y la Biblia no menciona su nombre, pero sí nos dice aquí que fueron esparcidos. Y dicen, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y dice más adelante que aún algunos de ellos le hablaban a los griegos, cosa que los judíos no hacían. Pero déjame decirte que tenemos un encargo. Cristo nos dijo, ahí te lo encargo. El evangelio es sencillo. Dios llama a personas comunes. Dios no llama a capacitados, capacita a los llamados. La sencillez es lo que funciona. No trates de usar FaceTime, YouTube, nada de esto para evangelizar. Evangeliza a tu amigo, a tu vecino, a tu familia, y lo único que tienes que decirle es de que todos somos pecadores. Lo único que tienes que decirle es que Dios sabe que somos pecadores y que nos ama tanto que ha mandado a su Hijo, y su Hijo murió por nosotros para pagar todos los pecados. Y si aceptas a su Hijo y te bautizas, eres salvo. Es todo. 1 más 1 igual a 2. Si puedes sumar, puedes tú impartir el evangelio. Y me dicen, no, pues yo no sé sumar. Bueno, y si no sabes sumar, el evangelio es más sencillo que las sumas. Puedes tú anunciar las buenas nuevas.
El encargo está hecho. La sencillez es lo que funciona. Pero aquí el que decide hacer el favor o no hacerlo es tú. Cristo te dijo, te lo encargo. Tú decides hacerlo o no. Y en esta mañana, déjame decirte que la sencillez es lo que más funciona. No trates de explicar a fondo de cosas que ni siquiera conocemos, que si los ángeles tienen alas en los pies, en todas partes, o que si tienen las bestias ojos por todos lados, o que si los jinetes, y que si las trompetas, y que si las plagas que van a venir, y que si los langostas con cara de león, o con no sé, no te preocupes de nada de eso. Preocúpate por anunciar lo más sencillo de todo. Arrepentíos y bautícense. Tan sencillo como eso. Es que mira, sí, pero mira, es que yo... Arrepentíos y bautícense. Pero es que mira, arrepentíos y bautícense. El evangelio es sencillo. Y si el evangelio es sencillo, ¿para qué complicarlo? Compártelo sencillo. En esta mañana, si eres una persona bautizada, quiero decirte y recordarte que tenemos un encargo: hacer discípulos. No tienes que saber mucho de las Escrituras, y otra vez enfatizo, con esto no quiere decir que no sea importante. Es importante conocer. Tienes que conocer las Escrituras porque sí las tienes que conocer. Lo que quiero enfatizar es de que tú puedes hacerlo con la sencillez del evangelio. Y si tú eres bautizado, tienes este encargo. ¿Cómo va el encargo? ¿Ya lo hiciste? En esta mañana te quiero invitar a que si no has hecho el encargo, lo empieces a hacer. Pero si tú no eres bautizado, déjame decirte que el evangelio es sencillo. No te lo compliques más. ¿Para qué complicártelo más? ¿Para qué pensar tanto? ¿Para qué pensar una respuesta que ya está ahí? ¿Para qué pensar el 1 más 1 si sabes que la respuesta es 2? ¿Para qué pensar, a ver, 1 más 1? ¿Para qué pensarlo? Ya sabemos que es 2. Igual el evangelio que dijo Cristo: arrepiéntete y bautízate. Esto es simple, sencillo, no hay nada más. Pero es que no hay nada más. Pero no hay nada más. El evangelio es sencillo. Si ya te bautizaste, tienes un encargo. Si no has bautizado, el evangelio es sencillo. No lo pienses mucho. Así que mientras nos ponemos de pie, vamos a cantar el siguiente himno. Puedes pasar al frente para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Rey y Salvador, y entonces sí hacer el encargo. Pero si tú ya eres bautizado y tú mismo te habías descarrilado, o no quieres seguir el encargo, o no lo habías podido hacer, puedes pasar al frente también para que oremos por ti, para que oremos por fortaleza, para que oremos por cosas que necesites, mientras cantamos el siguiente himno para la honra y gloria de Dios.